Hoy comenzaremos con el estudio de la fisiología digestiva y sus principales características. La función esencial del aparato digestivo consiste en la digestión de los alimentos, proceso a través del cual somete a los nutrientes a un complejo proceso de transformación física y química hasta un estado que les permite atravesar las membranas digestivas y poder ser utilizadas por las células. Por tal razón, lo elemental en el comienzo del estudio de este apartado de la fisiología es la composición del alimento. Para determinar cómo está compuesto un alimento, se procede de la siguiente manera. Tomamos una muestra del mismo, lo sometemos a una temperatura constante de 100 grados centígrados y vamos a ver que va a ir perdiendo peso. Esa pérdida de peso corresponde a la deshidratación, es decir, a la pérdida del agua. Entonces, un gran componente es el agua y el componente restante recibe el nombre de materia seca. Sobre este componente llamado materia seca es sobre el que se efectúa una serie de determinaciones para poder saber de esa forma cómo está compuesto el alimento. Veremos ahora cómo está compuesta la materia seca. Si nosotros tomamos una muestra de esta materia seca y la sometemos a una temperatura constante de 500 grados centígrados, vamos a obtener un residuo que recibe el nombre de cenizas. En ese residuo vamos a encontrar los minerales que forman parte de ese alimento. Podemos tomar otra muestra de alimento, hacer un proceso de extracción con éter y obtenemos lo que se llama el extracto etéreo. Allí vamos a encontrar aceites, grasas, esteroles y también todo el grupo de las vitaminas liposolubles, o sea, vitamina A, vitamina D, vitamina E y vitamina K. Podemos tomar otra muestra distinta de ese alimento, lo sometemos a una digestión con ácido sulfúrico y obtendremos lo que se llama el extracto nitrogenado. En ese extracto nitrogenado vamos a encontrar nitrógeno proteico, obviamente que el que corresponde a todas las proteínas presentes en el alimento, y el nitrógeno no proteico que corresponde a sustancias como por ejemplo la urea. Podemos tomar otra muestra del alimento y someterla a otros procesos digestivos y vamos a encontrar lo que se llama el extracto libre de nitrógeno. Este extracto libre de nitrógeno abarca a todos los hidratos de carbono que son constitutivos de la célula. Por ejemplo, vamos a encontrar aquí el almidón, vamos a encontrar aquí el glucógeno, si es una célula animal, y vamos a también encontrar dentro de este grupo a las vitaminas hidrosolubles, es decir, todas las vitaminas del grupo B y la vitamina C. Y por último tenemos este grupo que se llama fibra cruda, que abarca básicamente a los hidratos de carbono estructurales, por ejemplo la celulosa y la hemicelulosa. Este grupo, la fibra cruda, también se lo utiliza muchas veces como criterio para clasificar los alimentos. Aquellos alimentos que tienen un alto porcentaje de fibra cruda se llaman alimentos voluminosos y los que tienen un bajo porcentaje de fibra cruda se los llama alimentos concentrados. Ahora bien, el objetivo de los alimentos básicamente es la de brindar energía para el funcionamiento de las células. Esa energía total que tiene el alimento recibe el nombre de energía bruta. O sea, ¿cómo se calcula esa energía bruta? Bueno, muy fácilmente tomamos una muestra de alimento, lo combustionamos en una bomba calorimétrica, vamos a ver que genera una cierta cantidad de calor y ese calor es la energía que formaba parte de ese alimento. Pero eso no es todo lo que le queda a disposición de la célula. En el transcurso del proceso digestivo se van a ir perdiendo distintas porciones de esa energía que van recibiendo nombres puntuales y específicos. Si nosotros consideramos la energía que se pierde con la materia fecal, esa energía es producto de aquella parte de la energía bruta que no fue absorbida, por lo tanto fue eliminada con la materia fecal. Entonces acá surge también un concepto que es la de la digestibilidad
que haya tenido ese alimento. Entonces, cuando esta energía de la materia fecal se la restamos a la energía bruta, lo que obtenemos es la energía digestible, o sea, la energía que supuestamente queda retenida en el organismo. Pero esto no es exactamente así, porque la pérdida de sustancias por la orina implica también pérdida de sustancias que tienen una cierta capacidad energética. Entonces, si restamos esta energía de las sustancias que se pierden por la orina a la energía digestible, lo que obtenemos es lo que se llama la energía metabolizable. Volveremos sobre este tema de energía metabolizable luego de considerar una pérdida energética muy importante en las especies policavitarias, como es la energía del metano. Esta energía del metano también hay que restársela a la energía digestible. Entonces, en esas especies, la energía metabolizable surge de restar a la energía digestible la energía de la orina más la energía del metano. Dijimos que la energía metabolizable es un concepto muy importante a tener presente. ¿Por qué? Porque todos los requerimientos energéticos de los animales se expresan en energía, en kilocalorías de energía metabolizable. Es la que supuestamente va a quedar disponible para la célula. Esto, volvemos a repetir, no es absoluto, porque hay una pérdida energética que se llama acción dinámica específica del alimento. Esta acción dinámica específica del alimento consiste fundamentalmente en el gasto energético que se ocasiona a través de los procesos de transporte y absorción de los distintos compuestos energéticos. Esta pérdida energética tiene importancia porque forma parte del grupo de procesos metabólicos que favorecen la termogénesis, o sea, la producción de calor. Entonces, en determinadas circunstancias es útil, por ejemplo, si consideramos aquellos animales que están en un clima excesivamente frío, la acción dinámica específica del alimento es un componente importante en la termogénesis. En otras circunstancias, que sería el opuesto, aquellos animales que están en climas cálidos o excesivamente cálidos, es una pérdida energética sin mayor utilidad. Bueno, pero sea como sea, es una pérdida energética. Y lo que queda entonces es lo que se llama energía neta. Y esta energía neta es aquella que utiliza el organismo, ya sea para la producción como para las funciones de mantenimiento. Para poder cumplir sus funciones, el aparato digestivo cuenta con 4 propiedades que son la motilidad, la secreción, la digestión y la absorción. Por cuestiones estrictamente didácticas, nosotros abordaremos cada una de ellas por separado, pero deben saber que cuando comienza el proceso digestivo, estas propiedades se solapan las unas con las otras, entonces se dan en conjunto y ese conjunto tiene que estar finamente coordinado. Es por eso que nosotros siempre decimos que la característica fundamental de los procesos digestivos es la de ser topográficos y secuenciales. ¿Qué quiere decir esto? Que primero tiene que ocurrir una serie de eventos en un determinado sector de ese tubo digestivo para poner su contenido en condiciones para pasar al siguiente sector del aparato digestivo y así sucesivamente. Por eso hablamos de los procesos topográficos y los procesos secuenciales. La disrupción de esas funciones, de esa coordinación, es la que va a ocasionar entonces los trastornos digestivos, que en definitiva son las patologías del aparato digestivo. La primera propiedad entonces es la motilidad. Los movimientos del tubo digestivo se consideran de dos formas. Por un lado tenemos los movimientos de mezcla. Los movimientos de mezcla son aquellos que en definitiva no hacen progresar al alimento, o sea, lo mantienen retenido en un determinado sector del tubo digestivo. Los ejemplos de ellos son los movimientos de segmentación rítmica y los movimientos pendulares. O sea, básicamente la idea es la siguiente: el alimento avanza un poquito, retrocede otro poquito, se va mezclando de esa manera el alimento, pero no progresa, permanece retenido en un sector del tubo digestivo.
Y los otros movimientos que encontramos son los llamados momentos de propulsión. Los momentos de propulsión son, por ejemplo, el momento peristáltico, el peristaltismo, que tiene una dirección de oral hacia aboral, y los momentos antiperistálticos, que tienen una dirección de aboral hacia oral. Veremos ahora las secreciones que encontramos en el tubo digestivo. Estas secreciones pueden ser de dos tipos: la secreción exócrina, que es aquella que se va a volcar a la luz del tubo digestivo, y las secreciones endócrinas, que son aquellas que se vuelcan hacia la sangre que riega el tubo digestivo. La secreción exócrina fundamentalmente está compuesta por el agua en gran porcentaje, ninguna secreción digestiva baja de un 98% de agua, los electrolitos, que fundamentalmente todas las secreciones digestivas son estos cuatro: sodio, potasio, cloro, bicarbonato, y la distinta relación entre ellos. Ocasionalmente en alguna otra secreción digestiva podemos encontrar diferentes electrolitos, pero estos cuatro están presentes siempre. Después vamos a encontrar compuestos orgánicos. Por ejemplo, entre los compuestos orgánicos vamos a encontrar las enzimas, pero también encontramos sustancias como anticuerpos, como inmunoglobulinas, como lisosimas, sustancias de defensa, etc. Esos compuestos orgánicos también van a ser muy diferentes de acuerdo a la secreción que nosotros consideremos. Luego, como dijimos antes, tenemos las secreciones endócrinas. Estas secreciones endócrinas pueden ser enterohormonas, que son aquellas hormonas producidas en el tubo digestivo y que se vuelcan para actuar ya sea en la misma células o células que rodean a la que la han producido o en otras células del tubo digestivo. En realidad, hoy por hoy, el tema de las enterohormonas es un tema que excede el tubo digestivo, porque muchas de estas enterohormonas son, además de enterohormonas, neurotransmisores y neuromoduladores, y los encontramos también en otras partes del organismo, como por ejemplo el sistema nervioso central. Y después tenemos el otro grupo, el grupo de las hormonas no entéricas, o sea, aquellas hormonas producidas por las glándulas anexas del tubo digestivo y que tienen acción sistémica. Nosotros ya las hemos estudiado: la insulina, glucagón, etc. La digestión en el tubo digestivo puede ser de naturaleza física o de naturaleza química. La naturaleza física se da en aquellos procesos como la masticación, los momentos de mezcla y la emulsificación que se produce sobre las grasas, por ejemplo, por acción de la bilis. La digestión química, en cambio, se clasifica en forma topográfica, vale decir, de acuerdo al lugar que se produzca. Y es así que nosotros mencionamos primero una digestión luminal, o sea, la digestión que se da en la luz del tubo digestivo, producto básicamente de los compuestos orgánicos e inorgánicos que se van a volcar hacia la luz del tubo. Después tenemos lo que se llama la digestión química de superficie, dada básicamente por aquellas sustancias que están presentes en el ribete en cepillo de las células intestinales, de los enterocitos. Una vez que los principios se absorben al interior del enterocito, vamos a encontrar allí otro paso, que es la digestión intracelular, o sea, la que ocurre como consecuencia de las enzimas que están presentes dentro del enterocito. También dentro de este grupo de procesos de digestión química intracelulares encontramos un proceso clásico en el tubo digestivo, característico, que es la resíntesis de los triglicéridos. Y por último encontramos la digestión química a distancia, los procesos digestivos que se absorben en el enterocito, viaja por la circulación portal hacia el hígado y allí se completan muchos procesos digestivos. La absorción en el tubo digestivo solo se va a conseguir cuando se han conjugado las condiciones necesarias e indispensables para tal efecto, que son condiciones de pH, de osmolaridad, de tamaño y de consistencia necesarias. Esta absorción solamente se va a conseguir
cuando los procesos de digestión, secreción y motilidad han sido perfectamente funcionales, perfectamente integrados y coordinados entre sí. Y el proceso de absorción, tal cual hemos visto en temas anteriores, puede ser de naturaleza activa, de naturaleza pasiva o de naturaleza facilitada. La regulación de las funciones digestivas, entonces, surge como un proceso indispensable para que se puedan llevar a cabo todos los mecanismos que hemos mencionado anteriormente. Esta regulación es una regulación muy fina, muy estrecha, porque como mencionamos, los procesos son secuenciales y topográficos y por lo tanto requieren una muy estrecha relación y regulación. Y esa regulación puede ser de naturaleza nerviosa o puede ser de naturaleza hormonal. La regulación nerviosa reconoce tres niveles. El primer nivel es el sistema nervioso entérico. Este sistema nervioso entérico, llamado también el pequeño cerebro, regula todas las funciones de secreción, digestión y absorción del tubo digestivo, excepto en los momentos de entrada y de salida de los elementos. ¿Por qué decimos eso? Porque el ingreso, o sea, la toma de alimentos es una cuestión voluntaria y el egreso, el reflejo de la defecación, tiene como componente el esfínter anal externo que es controlado por la voluntad. ¿Por qué decimos que es el pequeño cerebro? Por la cantidad de neuronas presentes en el tubo digestivo que supera la cantidad de neuronas que están presentes en la médula espinal. Este nivel, a su vez, tiene una regulación superior de control que está dado por el sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático. Si bien predomina básicamente el parasimpático en el tubo digestivo, el sistema nervioso simpático tiene fundamental importancia en algunos procesos como veremos más adelante. Y por encima de ellos está el sistema nervioso central, que es el que va a conectar al sujeto con el medio que lo rodea. De allí que regule todas las otras funciones. La regulación hormonal está dado entonces por tres tipos de sustancias. Una son las enterohormonas, que como bien dijimos también son neurotransmisores y neuromoduladores, fundamentalmente del sistema nervioso entérico. Pero también tenemos las hormonas no entéricas, porque prácticamente muchas hormonas de las que hemos visto tienen acción directa o indirecta sobre el tubo digestivo. Recordemos, por ejemplo, la aldosterona, recordemos, por ejemplo, la insulina, recordemos los corticoides. O sea, todas las hormonas van a impactar de una u otra forma sobre el tubo digestivo. Y por último, reconozcamos a las sustancias no hormonales que van a ser condicionantes para las secreciones. El ejemplo clásico es el calcio. Vamos a comenzar entonces con la primera propiedad, que es motivo básico de esta primera clase de fisiología digestiva, que es la motilidad. El tubo digestivo nosotros lo podemos encontrar de dos formas, ya sea relajado, ya sea contraído. La relajación, a su vez, puede ser básicamente de dos tipos. Una es la relajación inhibitoria. ¿A qué llamamos relajación inhibitoria? Aquella relajación que está dada por neurotransmisores inhibitorios. Por ejemplo, noradrenalina, por ejemplo, el BIP y por ejemplo, el óxido nítrico. Estos neurotransmisores inhibidores, recuerden que lo que hacen básicamente es la hiperpolarización de la célula. Entonces, cuando nosotros hablamos de relajación, hablamos de un fenómeno inhibitorio y hablamos de la hiperpolarización de las células. También podemos tener una relajación de tipo pasiva. Esa relajación de tipo pasiva se da por la supresión del estímulo excitatorio. La contracción, a su vez, está dado o puede ser de dos tipos. Una contracción tónica, que es la contracción semipermanente que se da en esfínteres y fundus gástrico, o la contracción fásica. Veamos primero la contracción tónica. Recordemos que la contracción depende fundamentalmente de la despolarización. Entonces podemos tomar
como sinónimos contracción, excitación y despolarización para el tubo digestivo. Contracción semipermanente vamos a encontrar en los esfínteres, y los esfínteres en el tubo digestivo pueden ser de dos tipos, esfínteres anatómicos o esfínteres fisiológicos. Los esfínteres anatómicos son aquellos que tienen un respaldo anatómico, o sea, por ejemplo, el píloro, donde encontramos una capa muscular engrosada que está presente en todos los seres, ya sean seres vivos o seres muertos. En cambio, los esfínteres fisiológicos son zonas de alta presión que solamente nosotros la vamos a encontrar en los sujetos vivos, porque esa alta presión está dada por la acción de neurotransmisores o neuromoduladores de tipo excitatorio, como por ejemplo acetilcolina. La contracción fásica, en cambio, es la contracción que puede ser no coordinada o coordinada. Esta nomenclatura llama un poco a engaño, porque en realidad cuando nosotros hablamos de una contracción no coordinada, nos referimos a una contracción que no hace progresar al alimento. Por ejemplo, los momentos de mezcla. En cambio, la contracción fásica coordinada es aquella que hace progresar al alimento. Es el caso de los momentos peristálticos o antiperistálticos. Entonces, los momentos de mezcla son producto de contracciones no coordinadas de la musculatura lisa. Los momentos de traslación surgen de la contracción coordinada de la musculatura lisa y son los llamados momentos peristálticos. En esta diapositiva vemos un dibujo donde se ve un ejemplo de una contracción no coordinada, como es el caso de la segmentación rítmica. Vemos que en un determinado momento hay una parte del tubo digestivo que se contrae, ¿ven? Y en otro segundo momento la parte contraída se relaja y la parte relajada se contrae, como vemos acá. En consecuencia, el alimento fue primero para un sitio, después para el otro, se movió, pero no progresó a lo largo del tubo digestivo. En cambio, el momento peristáltico, movimiento coordinado, se ocasiona primero una contracción proximal y una relajación distal. Y esto se va, digamos, corriendo a lo largo del tubo digestivo. Esa contracción hacia oral con la relajación hacia caudal o aboral. Tengamos presente que los momentos peristálticos en general son momentos cortos. ¿Qué quiere decir cortos? Que abarcan unos pocos centímetros. Entonces, retomando la idea, vemos que si progresan o predominan los momentos propulsivos, el tiempo de tránsito a lo largo del tubo digestivo va a ser menor, o sea, va a transcurrir más rápido el alimento. En cambio, cuando predominan los momentos de mezcla, son momentos de retención en un determinado sector del tubo digestivo. Entonces, en esa circunstancia, el tiempo de tránsito va a estar aumentado. O sea, va a estar más tiempo el contenido dentro del tubo digestivo. Vamos a ver ahora la deglución. La deglución es el primer proceso mecánico en el cual vamos a prestar la atención y consta de tres fases. Esta, fíjense, es una característica del tubo digestivo o del estudio digestivo, la separación topográfica en fases de acuerdo a donde se origine ese estímulo. Entonces vamos a encontrar la fase bucal, que es voluntaria, la fase faríngea, que es cuando el alimento pasa a través de la faringe, es una fase mixta, y la fase esofágica, que ya es absolutamente involuntaria. El reflejo de la deglución es el primer reflejo que vamos a estudiar en el aparato digestivo. Es un reflejo que se inicia por aferencias en los nervios trigémino, glosofaringeo y vago, y que van a impactar en el haz solitario, el haz del fascículo solitario, que lleva la información hasta el centro de la deglución en la formación reticular. Como vemos, no solamente los receptores sensoriales, ubicados en cavidad bucal y además en los sentidos, van a impactar sobre el centro de la deglución, sino también
la corteza cerebral, a través del núcleo ambiguo, también tiene influencia sobre el centro de la deglución. Cuando nosotros impactamos entonces el centro de la deglución, lo estimulamos, vemos que ocurren dos fenómenos simultáneos. Por un lado, la estimulación de la neurona motora inferior del núcleo ambiguo, fibras eferentes somáticas y vagales que van a actuar sobre la unión mioneural esofágica y de esa manera activan el músculo esofágico. Pero simultáneamente vamos a ver que la estimulación del centro de deglución va a producir una inhibición del centro respiratorio, o sea, que se va a producir una apnea durante el acto de la deglución, lo cual es un mecanismo de seguridad que impide que cuando se deglute el alimento, ese alimento deglutido vaya hacia el sector respiratorio en lugar de ir al sector digestivo. En el reflejo de la deglución nos interesa estudiar la motilidad esofágica. El esófago puede dividirse en tres porciones, que son el esfínter esofágico superior, el cuerpo del esófago y el esfínter esofágico inferior. Cada uno de ellos tiene características diferenciales. El esfínter esofágico superior está formado por músculo estriado. Mantiene una actividad basal de contracción tónica y genera una presión que va de 40 a 80 milímetros de mercurio por acción del nervio vago y del glosofaringio. Esto quiere decir que el esfínter esofágico superior, al estar formado por un músculo estriado, es un esfínter de naturaleza anatómica. El cuerpo del esófago está recubierto por músculo estriado en su inicio y por músculo liso en las dos terceras partes finales. En el cuerpo del esófago nosotros encontramos los movimientos peristálticos. Estos movimientos peristálticos se pueden dividir en tres grupos. Una es la onda peristáltica primaria, otra es la onda peristáltica secundaria y una tercera onda llamada onda terciaria que es inconstante y que obedece a circunstancias especiales. La onda peristáltica primaria nosotros decimos que es de naturaleza neurogénica. ¿Por qué neurogénica? Porque está asociada con todo el mecanismo reflejo de la deglución. Durante esta onda peristáltica primaria pueden quedar restos de alimento en el tubo esofágico. Esos restos de alimento en el cuerpo esofágico van a desencadenar una onda peristáltica secundaria, que por eso la llamamos onda de naturaleza miogénica, y que tienen la función de barrer estos restos de contenido hacia el esfínter esofágico inferior. La onda terciaria es una onda inconstante que solamente se va a producir en momentos muy especiales de la vida, como es cuando los sujetos son muy maduros, como por ejemplo los recién nacidos, o en los sujetos muy viejitos, muy seniles, donde la interacción neuronal es alterada, entonces no vamos a encontrar esa fina coordinación. Pero en el sujeto normal generalmente vamos a encontrar ondas primarias y ondas secundarias, haciendo progresar así el alimento hacia el esfínter esofágico. El esfínter esofágico inferior es un esfínter fisiológico. ¿Por qué decimos que es un esfínter fisiológico? Porque está formado por una zona de alta presión que varía entre 15 y 35 milímetros de mercurio, que supera la presión gástrica. De esa manera se evita el reflujo gástrico hacia el tubo esofágico. Y esta zona de alta presión está dada por la acción fundamentalmente del sistema nervioso autónomo parasimpático por la acetilcolina. Se relaja por la acción combinada del BIP y del óxido nítrico. Y solamente lo hace para permitir el pasaje del contenido desde el esófago hacia el estómago. Y de esta manera terminamos con esta primera parte de la clase.